2 millones de bloques de piedra volcánica, tallados y encajados sin una gota de mortero, levantados a mano en una isla sacudida por volcanes. Con ellos se alzó la mayor montaña sagrada del budismo, y luego alguien la dejó caer en el olvido. ¿Quién levantó semejante coloso y por qué lo abandonaron hasta que la selva y la ceniza lo borraron del mapa durante siglos? La respuesta es más honda de lo que parece. No se trata solo de un templo perdido, sino de una obra tan colosal como enigmática, cuyos propios constructores no dejaron ni un solo registro escrito. Para entenderlo hay que empezar por el lugar, una llanura fértil entre volcanes, en el corazón de la isla de Java. Imaginemos la llanura al amanecer. La niebla se aferra a los arrozales, densa y baja, y de ella emergen dos siluetas oscuras que dominan todo el horizonte. Los volcanes Merapi y Merbabu. El aire huele a tierra húmeda y a ceniza vieja. El Merapi, uno de los más activos del planeta, deja escapar un hilo de humo casi permanente. Y sin embargo, al pie de esos gigantes que escupen fuego, alguien decidió construir la mayor montaña de piedra jamás dedicada a Buda. No en una capital protegida, no en una costa segura, sino aquí, en el punto exacto donde la tierra tiembla y el cielo se llena de ceniza. Ese es el primer enigma de Borobudur, y no tiene nada de casual. La llanura de Kedú, en el centro de Java, es un valle ondulado encerrado entre montañas y regado por dos ríos, el Progo y el Opak. La ceniza que cae de los volcanes, lejos de ser una maldición, convierte este suelo en uno de los más fértiles de la tierra. Los antiguos javaneses lo sabían bien. Llamaban a esta región el Jardín de Java. Cada erupción, como el tiempo, dejaba una capa nueva de minerales que alimentaba los cultivos de arroz. La misma fuerza que un día sepultaría el templo era la que, siglos antes, había hecho posible reunir la riqueza para levantarlo. Aquí, la destrucción y la abundancia brotan de la misma fuente. Y esa abundancia no era menor. Un valle capaz de producir cosecha tras cosecha podía sostener a una población creciente, y con ella un excedente. Brazos que no necesitaban trabajar la tierra todo el año, manos libres para tallar piedra. Sin ese granero volcánico, la empresa habría sido impensable. Levantar 2 millones de bloques no exige solo fe ni ambición. Exige comida para miles de trabajadores, temporada tras temporada, durante generaciones. La montaña sagrada se pagó, antes que con oro, con arroz. Los ríos añadían otra capa de sentido. Para los pobladores de la llanura, el Progo y el Opak no eran simples corrientes de agua. Evocaban al Ganges y al Yamuna, los ríos sagrados de la India, la tierra de donde había llegado el budismo cruzando el océano. Una llanura fértil, encerrada entre volcanes y bañada por ríos que recordaban a los sagrados de otro continente. Para la mentalidad de la época, no había en toda Java un lugar más propicio para levantar algo que tocara el cielo. La geografía misma parecía haber sido dispuesta para acoger un santuario. Quienes tomaron esa decisión pertenecían a una dinastía cuyo nombre encierra, él solo, la clave de la obra. Los Shailendra. La palabra procede del sánscrito y significa aproximadamente señores de la montaña. Reyes de la montaña que se propusieron construir, precisamente, una montaña. Gobernaron el centro de Java entre los siglos VIII y IX y fueron los grandes impulsores del budismo mahayana en la isla. No se limitaron a Borobudur, cubrieron la llanura de Kedú de santuarios, templos y monasterios, afirmando su poder en piedra. Pero ninguna de sus obras alcanzó la ambición de esta. Y aquí aparece el primer hecho que rompe todos los esquemas. De una empresa tan descomunal que ocupó a generaciones enteras y transformó el paisaje, no se conserva ni un solo documento que explique cómo ni por qué se construyó. Ni un plano, ni un contrato, ni una crónica del rey que la ordenó. Los Shailendra dejaron inscripciones en piedra por toda la región, en sánscrito y en javanés antiguo, pero ninguna narra la edificación de Borobudur. El monumento más grande que legaron guarda un silencio absoluto sobre su propio origen. Es como si la montaña hubiera brotado sola del suelo de Kedú. Ese vacío obliga a los investigadores a trabajar como detectives. Al no existir registros,
La fecha de construcción no se lee en ningún texto, se deduce. Los especialistas comparan el estilo de los relieves de Borobudur con el de otras inscripciones y templos de fecha conocida, en Java y en el resto del sudeste asiático, y buscan coincidencias en la forma de tallar una figura, de plegar una túnica, de componer una escena. De ese cotejo minucioso, casi caligráfico, surge el consenso. La gran montaña de piedra se levantó, por etapas, entre finales del siglo VIII y mediados del IX. Alrededor de 780 comenzó a tomar forma. Hacia el año 825 estaba, en lo esencial, terminada. 80 años de trabajo reconstruido sin una sola línea escrita por sus autores. Conviene detenerse en lo que significan esas décadas. 80 años son varias generaciones. Quien colocó los primeros bloques en la base jamás vio la estupa de la cima. Los niños que crecieron viendo crecer la montaña envejecieron y murieron mientras seguía creciendo, y sus nietos heredaron una obra aún inconclusa. Esto no fue el capricho de un solo rey ni el arrebato de una sola vida. Fue un proyecto transmitido como una herencia, de padres a hijos, sostenido por una convicción lo bastante firme como para sobrevivir al relevo de reyes, a malas cosechas y a erupciones. La constancia que exigió es, en sí misma, tan asombrosa como el resultado. No estaban solos en el paisaje. A pocos kilómetros de Borobudur, hacia el oeste, se alza el santuario hindú de Gunung Wukir, fechado hacia el año 732, medio siglo anterior a la gran montaña budista. La llanura de Kedu no era un desierto espiritual donde surgió Borobudur de la nada, sino un territorio ya cargado de sacralidad, donde hindúes y budistas erigían templos casi puerta con puerta. Los Shailendra no inauguraron lo sagrado en esta tierra. Lo llevaron a una escala que nadie había imaginado antes ni volvería a igualar en la región durante siglos. El origen mismo de la dinastía sigue envuelto en discusión. Algunos investigadores los creen oriundos de la propia Java. Otros rastrean sus raíces en Sumatra, e incluso hay quien mira más lejos, hacia la India o Camboya. Las inscripciones que dejaron mezclan el javanés antiguo, el malayo antiguo y el sánscrito. Un cruce de lenguas que insinúa una identidad de fronteras abiertas, tejida por el comercio y la navegación. Eran, al parecer, un pueblo de marinos tanto como de constructores, conectado con las rutas que unían el archipiélago con el continente. Y esa apertura al mundo dejó su huella en la piedra que estaban a punto de levantar, porque lo que los Shailendra se propusieron no era un templo cualquiera. En su concepción se fundían tradiciones que habían viajado miles de kilómetros. La estupa budista, ese túmulo que guarda reliquias sagradas. La idea india de la montaña cósmica, eje del universo. Y el diagrama sagrado del mandala, mapa del cosmos hecho para recorrerse con el cuerpo y con la mente. 3 ideas de origen lejano, destinadas a fundirse en una sola forma monumental sobre una colina de la llanura de Kedu. El cómo de esa fusión, el modo en que 3 conceptos abstractos se convirtieron en 2 millones de bloques encajados, es lo que empieza a revelarse al mirar de cerca la estructura misma de la montaña. Contemplada hoy desde la llanura, al amanecer, Borobudur devuelve la pregunta intacta. Una masa escalonada de piedra gris que emerge de la bruma como si fuera un volcán más entre el Merapi y el Merbabú, obra de unos señores de la montaña que quisieron construir una montaña, en el lugar más fértil y más peligroso de la isla, sin dejar dicho por qué. Los reyes que la ordenaron guardaron silencio. La tierra que la alimentó terminaría por tragársela. Y entre esos 2 silencios, el del origen y el del olvido, se levanta todavía, en pie, la mayor montaña sagrada jamás dedicada a Buda. Un viajero que llega por primera vez busca instintivamente la puerta. Rodea la mole de piedra gris esperando encontrar un umbral, un pórtico, alguna abertura que lo conduzca al interior, como haría ante una catedral o un palacio. Camina junto a los muros, palpa la roca tibia bajo el sol de Java, y no halla nada, ni portón, ni nave, ni cámara oculta. Da la vuelta completa a la montaña y comprende, desconcertado, que no hay dentro. Borobudur es piedra maciza hasta el corazón. No se entra en ella,
se sube por fuera. Y en esa ausencia de interior, que al principio parece un defecto o un misterio, se esconde toda la genialidad del designio, porque quienes la concibieron no querían levantar un edificio. Un edificio encierra un espacio, lo protege, lo separa del mundo. Lo que los Sailendra imaginaron era exactamente lo contrario, no un recipiente, sino un camino, no un lugar donde entrar, sino una superficie por la que ascender. La montaña no guarda nada en su vientre porque no fue pensada para albergar, sino para ser recorrida paso a paso, terraza tras terraza, hasta la cumbre. El vacío interior no es una carencia, es la prueba de que estamos ante algo que ninguna palabra de la arquitectura corriente alcanza a nombrar. Para entender qué es, hay que desmontar la idea de templo y sustituirla por 3 conceptos que aquí se funden en uno solo. El primero es la estupa. En el mundo budista, una estupa es un túmulo, una cúpula sólida de piedra o ladrillo que guarda una reliquia sagrada y ante la cual el peregrino camina en círculos, en señal de veneración. No se abre, no se habita, se rodea. El segundo concepto es la montaña cósmica, una idea llegada de la India, donde el monte Meru se considera el eje del universo, el pilar que sostiene el cielo y organiza el mundo en torno a sí. Elevar una montaña artificial era, en ese lenguaje, reconstruir el centro mismo del cosmos sobre la Tierra. El tercer concepto es el más sutil, y el que da a Borobudur su forma definitiva, el mandala. Un mandala es un diagrama sagrado, un mapa del universo dibujado casi siempre como una serie de cuadrados y círculos concéntricos que encierran un centro. Se usa para meditar, para ordenar la mente, para representar el cosmos entero en una sola imagen. Suele trazarse en un plano, sobre tela o arena, para contemplarlo desde arriba. Los constructores javaneses hicieron algo que nadie había llevado tan lejos. Tomaron ese dibujo plano y lo levantaron en el aire. Lo convirtieron en piedra, en volumen, en pendiente. Transformaron un diagrama para mirar en una estructura para caminar. El resultado es visible desde el cielo. Contemplada desde lo alto, Borobudur despliega su geometría con una claridad que desde el suelo se intuye pero no se abarca. En la base, una amplia plataforma. Sobre ella, 5 terrazas cuadradas que se van estrechando como los peldaños de una pirámide escalonada. Y encima, un cambio radical de forma. 3 terrazas circulares, lisas y despejadas, sobre las que se posa una gran estupa central que corona el conjunto. 9 niveles en total, 6 de ángulos rectos y 3 de curvas perfectas, encajados unos sobre otros con una lógica que no es la de un palacio, sino la de un símbolo hecho a escala de montaña. Lo cuadrado abajo, lo redondo arriba. La transición entre ambos mundos es el eje de todo el designio. Ese salto de la forma cuadrada a la circular no es un capricho estético, es el núcleo del mensaje. Las terrazas cuadradas, ceñidas por muros altos, con sus galerías y sus esquinas, representan el mundo terrenal, el reino de lo múltiple, de las direcciones y los límites, de todo lo que tiene forma y nombre. Las terrazas circulares, en cambio, abiertas, sin muros que encierren la vista, evocan lo que ya no tiene forma ni frontera. El círculo no tiene principio ni fin, no tiene esquinas donde detenerse. Al pasar del cuadrado al círculo, el peregrino no cambia simplemente de piso, cambia de mundo. Deja atrás la geometría de lo humano y entra en la geometría de lo infinito. Y aquí surge lo que más desconcierta de esta montaña. Su significado no está escrito en ninguna parte, ni tallado en una inscripción explicativa, ni encerrado en una cámara secreta. Está en la forma misma, en el acto físico de subir. El peregrino no lee el sentido de Borobudur, lo camina, recorriendo las galerías cuadradas, rodeando terraza tras terraza siempre con el monumento a su derecha, ascendiendo peldaño a peldaño hacia lo alto. Su propio cuerpo reproduce un viaje espiritual. La estructura obliga a moverse de una manera precisa, y ese movimiento es, él mismo, el contenido. La forma no ilustra la idea, la forma es la idea. Nunca antes una construcción había disuelto de manera tan completa la frontera entre lo que un edificio es y lo que un edificio significa. Ese ascenso reproduce, plano a plano, la visión budista del universo,
dividida en 3 grandes esferas. Abajo, el reino del deseo, donde los seres viven prisioneros de sus apetitos y sus pasiones. En medio, el reino de la forma, donde el espíritu se ha desprendido ya de los deseos más burdos, pero sigue ligado a las apariencias. Y arriba, el reino sin forma, la esfera más alta, donde se disuelven las imágenes y los nombres, y solo queda el vacío luminoso al que aspira la meditación. 3 esferas, 3 tramos de la montaña. El que sube desde la base hasta la estupa de la cima no realiza un simple paseo turístico. Repite con los pies un recorrido que la mente budista concibe como el camino hacia la liberación. Todo ello descansa sobre una decisión de ingeniería tan audaz como discreta. Los constructores no levantaron la montaña sobre terreno llano, desde cero, sino que envolvieron con piedra una colina natural que ya existía en la llanura. Aprovecharon la elevación del suelo como núcleo y sobre ella y en torno a ella dispusieron los 2 millones de bloques que le dan su forma escalonada. Fue una elección inteligente y, a la vez, un riesgo enorme. Confiar el peso descomunal de la estructura a un cerro de tierra significaba someterla a las presiones y los empujes del terreno, a la lluvia que se filtra y al suelo que cede. Aquella apuesta por la colina resolvía un problema y sembraba otro, de consecuencias que tardarían siglos en manifestarse. Vista así, la ausencia de puerta deja de ser un enigma y se convierte en una declaración. No hay entrada porque no hay dentro. No hay dentro porque el sentido no está encerrado, sino desplegado hacia afuera y hacia arriba, ofrecido a quien esté dispuesto a subir. Los señores de la montaña no construyeron un espacio para guardar lo sagrado a salvo de la intemperie. Construyeron una pendiente sagrada, expuesta al sol, a la lluvia y a la ceniza, para que lo divino no se guardara sino que se recorriera. Fue una idea de una originalidad tan absoluta que serviría después de inspiración a otros grandes monumentos del sudeste asiático. Y esa misma piel de piedra ofrecida al mundo, esa superficie inmensa hecha para ser vista y tocada, se cubriría de miles de imágenes labradas, hasta convertir la montaña entera en algo que aún no hemos empezado a leer. Detengámonos en una sola cifra y dejémosla caer despacio. 2 millones. 2 millones de bloques de piedra volcánica, cada uno arrancado de la roca, transportado, tallado y encajado a mano. Si un visitante se propusiera contarlos, uno por uno, a razón de 1 por segundo, sin dormir ni detenerse jamás, tardaría más de 3 semanas ininterrumpidas en llegar al final. Y no hablamos de guijarros, sino de sillares de piedra volcánica, algunos del tamaño de un baúl, que un hombre solo no puede levantar. Esa es la materia de Borobudur. No una fachada, no una decoración. Una montaña entera hecha de piezas contadas, colocadas una a una por manos que no dejaron su nombre en ninguna. La piedra tiene nombre y carácter propio. Es andesita, una roca volcánica de color gris oscuro, nacida del mismo fuego que alimenta al Merapi. Es dura, densa, resistente a la intemperie, y por eso ha sobrevivido a 12 siglos de lluvias tropicales y erupciones. Pero esas virtudes tienen un reverso. Lo que resiste al tiempo, resiste también al cincel. Tallar andesita no es labrar mármol blando ni caliza dócil. Cada relieve, cada rostro, cada pliegue de una túnica hubo de arrancarse a golpe paciente de una roca que se defiende. Y sin embargo, la montaña está cubierta de miles de figuras de una finura asombrosa. La dureza del material multiplica el prodigio del resultado. Antes de tallar hubo que arrancar y cargar. Las canteras se abrían en los cauces y las laderas de los alrededores, donde los ríos habían depositado la roca volcánica a lo largo de milenios. De allí salían los bloques en bruto, y desde allí había que llevarlos hasta la colina elegida. No existían ruedas útiles en aquel terreno, ni animales de tiro capaces de semejante esfuerzo sostenido. El transporte descansaba sobre hombros, cuerdas, rodillos de madera y, sobre todo, sobre la organización de multitudes. Mover 2 millones de bloques no es una hazaña de fuerza, es una hazaña de coordinación. Alguien tuvo que planear las jornadas, alimentar a los cargadores, repartir las tareas, mantener el ritmo estación tras estación durante 80 años. Y aquí aparece el detalle que convierte la obra en un verdadero rompecabezas.
Los bloques de Borobudur no están unidos por mortero. No hay cemento, ni argamasa, ni pasta alguna que los pegue. La montaña entera se sostiene por el simple encaje de las piedras, talladas para acoplarse unas a otras con precisión. Muchas llevan salientes y muescas, resaltes y huecos cortados en la propia roca, que engranan como las piezas de una carpintería gigantesca. Es una montaña ensamblada, no pegada. 2 millones de piezas que se sujetan por su propia forma y su propio peso, encajadas con tal cuidado que han resistido terremotos capaces de derribar construcciones mucho más recientes. Esa técnica sin mortero, que parece una fragilidad, encierra una sabiduría profunda. En una tierra que tiembla con frecuencia, una estructura rígida, soldada en un solo bloque, se resquebraja cuando el suelo se sacude. Una estructura de piezas encajadas, en cambio, tiene un margen mínimo de juego. Puede ceder un poco, absorber el temblor, reacomodarse y seguir en pie. Los constructores de Borobudur, sin manuales de ingeniería sísmica, sin más guía que la experiencia acumulada en una isla de volcanes, dieron con una solución que la técnica moderna reconocería y aplaudiría. No lucharon contra la tierra inestable, aprendieron a construir de acuerdo con ella. Conviene resistir aquí una tentación muy extendida. Ante una obra semejante, a alguien podría ocurrírsele que un pueblo del siglo VIII no pudo levantarla sin ayudas misteriosas o conocimientos venidos de quién sabe dónde. Pero la verdad es más exigente y más noble que cualquier fantasía. Borobudur no requirió magia, requirió algo mucho más difícil de reunir: una sociedad entera organizada en torno a un propósito durante generaciones. Requirió excedente agrícola, autoridad capaz de dirigir a miles de personas, artesanos formados durante décadas y una fe lo bastante honda como para justificar tanto esfuerzo. No es el misterio de una técnica perdida, es el misterio mucho mayor de la voluntad humana sostenida en el tiempo. Pensemos en lo que significaba una jornada al pie de la montaña en construcción. El sol de Java cae a plomo sobre la llanura y el aire hierve de polvo de piedra y de gritos de capataces. Cientos de hombres tiran de una sola roca por una rampa de tierra, mientras otros, encaramados en los andamios de bambú, ajustan un bloque recién subido hasta que encaja con un golpe seco. El olor es de sudor, de madera húmeda, de roca recién partida. Abajo, en cobertizos a la sombra, los talladores inclinan la cabeza sobre paneles de andesita y hacen brotar, golpe a golpe, un rostro, una mano, la copa de un árbol. El sonido del cincel contra la piedra no cesa desde el amanecer hasta que la luz se retira. Ese rumor incesante fue la banda sonora de varias generaciones enteras, porque el tiempo es aquí el material más caro de todos. 80 años de obra significan que ningún tallador vio el principio y el final. El aprendiz que a los 15 años aprendía a sujetar el cincel podía llegar a maestro, formar a sus propios discípulos y morir con la montaña aún sin coronar. El oficio se transmitía en la propia cantera, de mano en mano, como una herencia viva, y esa continuidad explica la asombrosa unidad de estilo de un monumento levantado durante casi un siglo. No fue el capricho cambiante de muchos, sino una tradición firme que se pasó de padres a hijos junto con el cincel y el conocimiento de cómo se rinde la andesita. Toda esa masa de piedra descansa, además, sobre la audaz decisión de envolver una colina natural. Y esa elección impuso a los ingenieros un problema que la técnica moderna sabe nombrar: el agua. En un clima donde las lluvias monzónicas descargan durante meses, un cerro de tierra empapada se hincha, empuja y se desliza, amenazando con reventar la piel de piedra que lo cubre. Los constructores lo previeron. Dispusieron gárgolas talladas con forma de monstruos que escupían el agua lejos de los muros, y organizaron las terrazas y los canales de modo que la lluvia bajara ordenadamente en lugar de acumularse. Cada gota tenía marcado su camino de salida. Aquella red de desagüe, invisible para el visitante distraído, era la condición silenciosa de que la montaña siguiera en pie. Y sin embargo, toda esta proeza de canteras, hombros, encajes y desagües no era un fin en sí misma. Nadie mueve 2 millones de bloques ni consagra 80 años de trabajo por el mero placer de apilar piedra.
La estructura era el soporte de algo más, una superficie inmensa, ordenada, preparada para recibir un mensaje. Cada muro liso de las galerías, cada tramo de pared entre terraza y terraza, aguardaba el cincel de los talladores para transformarse en imagen. La montaña, una vez alzada y asegurada contra el temblor y el agua, se ofrecía como la página más grande jamás dispuesta para ser escrita en piedra. Hay un dato que, bien mirado, resulta más asombroso que los propios 2 millones de bloques. Las paredes de Borobudur no están simplemente talladas, están escritas. A lo largo de las galerías se despliegan cerca de 2.600 paneles labrados en relieve, uno tras otro, encadenados en un orden preciso. No son adornos sueltos ni motivos repetidos por capricho. Son las páginas de un relato continuo, y para leerlas de principio a fin, en la secuencia que sus autores dispusieron, hay que recorrer kilómetros de pasillos de piedra. Borobudur no es un templo con algunas esculturas, es un libro cuyas hojas son de andesita y cuyo lector debe caminar para pasar de una a la siguiente. Lo que desconcierta no es la cantidad, sino la intención. Cada panel se enlaza con el siguiente como las escenas de una narración, con su comienzo, su desarrollo y su desenlace. Un personaje que aparece en un relieve reaparece más adelante. Una acción iniciada en una losa encuentra su consecuencia en la de al lado. El conjunto no fue concebido como una galería de imágenes bellas, sino como un discurso ordenado, una historia que avanza en el espacio a medida que el peregrino avanza con ella. La arquitectura, aquí, deja de ser solo estructura y se convierte en lenguaje. Los muros no rodean un mensaje, son el mensaje. Para leer este libro hay una regla, y una sola. El peregrino debe mantener siempre el monumento a su derecha, avanzando en el sentido de las agujas del reloj, rodeando cada galería por completo antes de subir a la siguiente. Es un gesto de veneración antiquísimo en el mundo budista, el de circundar lo sagrado dejándolo a la mano derecha. Pero en Borobudur, ese gesto se vuelve, además, la única manera correcta de leer. Quien caminara en sentido contrario vería las escenas al revés, desordenadas, incomprensibles, como quien pasara las hojas de un libro de atrás hacia adelante. El sentido del recorrido y el sentido del relato son uno mismo. El cuerpo, al moverse bien, ordena la historia. Al moverse mal, la deshace. Las historias labradas en la piedra no son una sola, sino varias, dispuestas en niveles distintos como los capítulos de una obra en varios tomos. En unas galerías se narra la vida del Buda, desde su llegada al mundo hasta el momento de la iluminación, escena tras escena, con la serenidad de quien cuenta algo sabido y sagrado. En otras se despliegan los relatos de sus vidas anteriores, esas fábulas en las que el futuro Buda, encarnado en príncipes o incluso en animales, aprende a través del sacrificio y la compasión las virtudes que lo conducirán a la sabiduría. Y en las galerías superiores se desarrolla la peregrinación de un joven que va de maestro en maestro, buscando la verdad. Un peregrino labrado en la piedra que refleja, como en un espejo, al peregrino de carne y hueso que lo contempla mientras sube. Ese espejo es la clave de todo el designio. El que camina por las galerías leyendo la búsqueda de la verdad tallada en los muros está, al mismo tiempo, realizando esa búsqueda con su propio cuerpo. La historia labrada y el acto de recorrerla se funden. No se contempla desde fuera el viaje espiritual, se ejecuta. Cada paso por el corredor de piedra es a la vez avance en el relato y avance en el camino interior que el relato describe. Pocas veces en la historia del arte, el contenido de una obra y la experiencia física de recibirla han coincidido de manera tan exacta. Leer este libro es, literalmente, ponerse en marcha. Detengámonos ante uno de esos paneles, con la imaginación puesta en el tacto y la mirada. La piedra gris, tibia por el sol que la ha golpeado toda la mañana, presenta una escena poblada de figuras. Un personaje central, sereno, rodeado de acompañantes. Al fondo, la copa redondeada de los árboles, insinuada con unos pocos golpes de cincel. A un lado, un barco de velas henchidas o el perfil de un palacio. Los cuerpos son suaves, de una gracia serena, sin la crispación del esfuerzo.
La luz de la mañana entra rasante por la galería y da relieve a cada figura. Hunde las sombras en los huecos y enciende los bordes, de modo que las escenas parecen respirar. Al atardecer, cuando el sol cae del otro lado, las mismas losas cuentan la historia con otras sombras. El libro cambia de voz según la hora del día, y aquí surge un hecho que rara vez se cuenta y que estremece un poco al conocerlo. No todas las páginas de este libro pueden leerse hoy. En la base misma del monumento existe una serie de relieves que quedó oculta, cubierta por un añadido de piedra que envuelve el pie de la montaña. Durante siglos nadie supo que estaban allí. Cuando por fin se descubrieron, resultó que narraban las consecuencias de los actos humanos, las recompensas y los castigos, la mecánica misma del deseo y sus frutos. Ese primer capítulo, el que debía abrir el relato desde el reino terrenal, permanece en gran parte escondido bajo la estructura, invisible para quien recorre las terrazas. El libro empieza, en cierto modo, con un capítulo sellado. Las explicaciones que dan los estudiosos a ese sellado son varias, y todas prudentes. Unos piensan que el añadido se levantó para reforzar la base, para contener el empuje de la colina y evitar que el peso de la montaña la hiciera ceder. Otros sostienen que hubo una razón de sentido, la de ocultar unas escenas demasiado crudas, demasiado ligadas al mundo de los apetitos, a los pies de un monumento que quería elevar la mirada hacia lo alto. No hay un documento que zanje la cuestión, y por eso conviven las hipótesis sin que ninguna se imponga del todo. Lo que sí es seguro es el efecto. El relato labrado guarda, en su propio cimiento, un tramo que la mayoría de los ojos nunca verá. Reunidas, todas estas piedras escritas forman uno de los conjuntos narrativos más extensos que el ser humano haya tallado jamás. Kilómetros de relatos encadenados, miles de figuras que enseñan sin una sola palabra. Un sermón silencioso dirigido tanto al monje instruido que reconocía cada episodio como al peregrino iletrado que aprendía mirando. En una época en que los libros eran objetos rarísimos, reservados a unos pocos, esta montaña ofrecía su enseñanza a cualquiera capaz de caminar y de mirar. La piedra hacía accesible lo que el pergamino guardaba para las élites. El saber, aquí, no se leía en una hoja. Se subía peldaño a peldaño. Así, el libro de piedra no es un adorno de la montaña ni un complemento de su arquitectura. Es su razón misma de ser. La estructura colosal, las canteras, los 80 años de trabajo, la colina envuelta y los desagües, todo servía a este fin último: ofrecer un relato que se recorre con el cuerpo y se comprende con el alma. Pero las galerías, con sus muros escritos, son solo los tramos cuadrados de la montaña, el reino de las formas y las historias. Más arriba, donde los muros desaparecen y el relato calla, aguarda otra clase de enseñanza, hecha ya no de escenas labradas, sino de silencio, de círculos y de figuras que miran hacia el horizonte. Sucede algo extraño con quien sube por Borobudur, algo que los constructores calcularon con una precisión que aún hoy sorprende. Al principio del ascenso, en las galerías bajas, el peregrino avanza encerrado. Muros altos de piedra se alzan a ambos lados del corredor, cubiertos de relieves, y no dejan ver nada del mundo exterior, ni la llanura, ni los volcanes, ni el cielo abierto. Solo piedra labrada a derecha e izquierda, y el suelo bajo los pies. El caminante está inmerso en las historias, rodeado de figuras, atrapado en un pasillo que le impone la mirada baja y el paso lento. Esa clausura no es un descuido del diseño, es el primer peldaño de una experiencia pensada para transformar a quien la recorre, porque la montaña está dividida, de abajo arriba, en 3 grandes reinos, y cada uno se siente en el cuerpo antes de comprenderse con la mente. El primero es el reino del deseo. Ocupa la base del monumento, el mundo de los apetitos y las pasiones, de los actos humanos y sus consecuencias. Allí, en el cimiento, se ocultan aquellos relieves sellados que muestran las recompensas y los castigos de la conducta, la mecánica de las ansias que encadenan a los seres. Es el punto de partida, el terreno del que todo peregrino arranca. El mundo tal como se vive, gobernado por lo que se quiere y lo que se teme. Sobre él se extiende el segundo reino, el de la forma. Corresponde a las galerías cuadradas,
esos corredores de muros altos donde se despliega el gran libro de piedra. Aquí el espíritu ya se ha desprendido de los deseos más groseros, pero sigue prendido de las apariencias, de las imágenes, de las historias hermosas. Es un mundo de figuras y relatos, de escenas que instruyen y elevan, pero que todavía son escenas, todavía son forma. El peregrino avanza por él fascinado, leyendo, rodeando terraza tras terraza, sin sospechar aún que todo aquel esplendor de imágenes es una etapa que habrá de dejar atrás. La belleza labrada no es la meta, es un umbral. Y entonces llega el momento decisivo del ascenso, el instante que da sentido a toda la montaña. Al coronar la última galería cuadrada y poner el pie en la primera terraza circular, el mundo cambia de golpe. Los muros desaparecen. Ya no hay corredores que encierren la mirada, ni relieves que la retengan. De pronto, tras haber caminado kilómetros entre paredes, el peregrino se encuentra al descubierto, bajo el cielo entero, con la llanura de Kedú extendida en todas direcciones y los volcanes recortados en el horizonte. El contraste es físico, casi violento. Se pasa de la clausura a la amplitud, del relato al silencio, de la piedra escrita a la piedra desnuda. El cuerpo entiende, antes que la razón, que ha entrado en otro orden de cosas. Ese tercer reino es el reino sin forma. Las terrazas circulares, lisas y despejadas, ya no cuentan historias. No hay aquí paneles que leer, ni escenas que descifrar, ni figuras que sigan una secuencia. La enseñanza ha dejado de hablar. En lo más alto de la montaña, el mensaje se transmite por ausencia, por la desaparición de las imágenes, por la retirada de los muros, por el vacío luminoso que sustituye al relato. Se ha ascendido desde el mundo de los deseos, a través del mundo de las formas, hasta el mundo donde ya no hay forma alguna. Y ese último tramo no se explica con palabras labradas, porque su lección es, precisamente, que las palabras y las imágenes se quedan atrás. Aquí se revela el hallazgo más sutil de todo el designio, aquello que distingue a Borobudur de cualquier otro monumento. La montaña no describe el camino a la liberación, lo hace vivir. El estrechamiento progresivo, la mirada primero baja y luego alzada, el paso de lo cerrado a lo abierto, la sustitución de las imágenes por el vacío, todo está dispuesto para que el peregrino no aprenda una doctrina, sino que la atraviese con el cuerpo. Sube cansado, con las piernas pesadas tras kilómetros de galerías, y ese cansancio físico forma parte de la enseñanza. La liberación no se contempla desde una butaca, se conquista peldaño a peldaño, con esfuerzo, con sudor, con el aliento entrecortado en los últimos tramos. Pensemos en lo que siente quien alcanza las terrazas altas al despuntar el día. El aire, allá arriba, es más fresco y más limpio. Sopla un viento constante que abajo, entre los muros, no se notaba. La niebla matinal aún se aferra a los arrozales de la llanura, y de ella emergen las cumbres de los volcanes, teñidas por la primera luz. El silencio es enorme, apenas roto por el rumor del viento sobre la piedra. Después del encierro sonoro de las galerías, esa quietud abierta cae sobre el peregrino como una revelación. No hay nada que leer, nada que hacer, ningún paso siguiente marcado por un muro. Solo el espacio, la luz naciente y la sensación de haber llegado a un lugar que no es del todo la tierra. Conviene decir aquí con honestidad hasta dónde llega lo que sabemos y dónde empieza lo que interpretamos. Que la montaña se divide en 3 esferas ascendentes es lectura firme, sostenida por la propia estructura y por los relieves. Que cada peregrino experimentara ese ascenso exactamente como una progresión espiritual precisa es algo que la piedra sugiere con fuerza, pero que ningún texto de la época nos confirma en detalle, porque sus constructores no dejaron explicación escrita. Los estudiosos coinciden en lo esencial del simbolismo, y a la vez reconocen que muchos matices se reconstruyen a partir de la forma y de lo que sabemos del budismo de entonces. La montaña habla con claridad de su designio general y guarda silencio sobre los pormenores. Lo que no admite duda es la audacia de la idea. Traducir un camino espiritual en una experiencia física. Hacer que subir escaleras equivalga a purificar el espíritu. Que dejar atrás los muros equivalga a dejar atrás los apegos. Que llegar a la cima equivalga a rozar lo inefable. Es una invención de una hondura extraordinaria.
No se pedía al fiel que creyera algo, sino que hiciera algo, que caminara, que ascendiera, que sintiera en las piernas y en los pulmones el precio de la elevación. La doctrina se volvía itinerario, la metafísica se volvía cuesta, y al final de la cuesta, el peso simbólico de todo el conjunto se concentraba en unas formas concretas que coronaban la montaña, porque el reino sin forma, pese a su nombre, no estaba del todo vacío. Sobre aquellas terrazas circulares, abiertas al cielo, se alzaban unas construcciones singulares, unas campanas de piedra caladas que guardaban en su interior una presencia serena, visible a medias a través de la roca. Y en el centro absoluto de todo, en el punto más alto de la montaña, una gran estupa cerrada coronaba el conjunto y recogía, en su silencio hermético, el sentido último de todo el ascenso. Hacia esas formas de la cumbre, hacia los Budas entrevistos y la estupa que todo lo remata, conducía cada uno de los peldaños de la montaña sagrada. En lo alto de la montaña, sobre las 3 terrazas circulares abiertas al cielo, se alza un bosque silencioso, no de árboles, sino de piedra. 72 campanas de roca, dispuestas en anillos concéntricos, rodean la gran estupa que corona el conjunto. Vistas de lejos, parecen colmenas gigantescas o campanas mudas plantadas en la cumbre, pero al acercarse, el visitante descubre algo que lo detiene en seco. Estas campanas no son macizas. Su piedra está calada, perforada, atravesada por decenas de aberturas geométricas, como si un tejedor hubiera trenzado la roca en lugar de labrarla. Y dentro de cada una, apenas visible tras la celosía, aguarda una figura sentada. Un Buda oculto a plena luz. Son 72 estupas caladas, y cada una guarda en su interior una estatua de Buda en actitud de meditación. La cifra no es un capricho. Estas campanas de piedra se reparten entre las 3 terrazas circulares, decreciendo en número a medida que se asciende, en un orden que acompaña el estrellamiento de la montaña hacia su vértice. Cada Buda se sienta con las piernas cruzadas, las manos en un gesto preciso, la mirada baja, envuelto en su jaula de piedra perforada. Ni del todo escondido, ni del todo expuesto. Habita esa frontera entre lo visible y lo oculto que es, quizá, la idea más refinada de todo el monumento. Detengámonos en ese efecto, porque en él se cifra un hallazgo extraordinario. A través de los rombos y las aberturas de la celosía, el peregrino entrevé el rostro sereno del Buda, un hombro, el pliegue de una túnica, la curva de una mano. Nunca la figura entera, nunca con nitidez plena. La piedra que la encierra la revela y la vela al mismo tiempo. Hay que acercarse, buscar el ángulo, esforzar la mirada, y aún así lo que se obtiene es una presencia velada, una verdad entrevista. Y ese es, exactamente, el mensaje. En la esfera más alta de la montaña, lo sagrado no se muestra abiertamente ni se esconde del todo. Se intuye. Se percibe a medias, como el peregrino avanzado percibe a medias la verdad que persigue. La forma misma de estas construcciones repite, en pequeño, el sentido de toda la montaña. Una estupa es, en su origen, un túmulo cerrado que guarda una reliquia sagrada en su corazón, invisible para quien la venera. Aquí, en las terrazas altas, cada campana de piedra guarda su Buda como la estupa guarda su reliquia. Dentro, oculto, protegido. Pero la celosía introduce una novedad genial. Permite que ese corazón oculto se entrevea, que la reliquia viviente se deje adivinar. Es una estupa que se abre apenas, lo justo para insinuar lo que contiene. La montaña entera había enseñado a ascender del deseo hacia el vacío. Estas campanas enseñan a mirar lo que no se deja ver por completo. Y en el centro absoluto de todo, en el punto más alto, se alza la gran estupa que corona la montaña. Es mucho mayor que las 72 que la rodean, y a diferencia de ellas, está cerrada por completo. No tiene celosía, ni abertura, ni figura visible en su interior. Es piedra maciza y hermética, un volumen sellado sobre la cima. Todo el ascenso, todos los relieves, todas las campanas caladas conducían a esto. A un vacío cerrado en lo más alto, a un silencio de piedra que no muestra nada. Después de kilómetros de imágenes y de Budas entrevistos, la meta última no es una figura más esplendorosa que las anteriores,
sino la ausencia de figura. La cumbre del reino sin forma es, coherentemente, una forma que no muestra nada dentro. Aquí surge un enigma que ha ocupado a los estudiosos durante generaciones. Nadie sabe con certeza qué encerraba o si encerraba algo esa gran estupa central. Cuando se examinó, algunos hablaron de una cámara vacía, otros de rastros de una estatua sin terminar, un Buda apenas desbastado que nunca llegó a completarse. Las hipótesis se han sucedido sin que ninguna se imponga de manera definitiva. Cabe que el vacío fuera intencionado, la expresión perfecta de esa esfera sin forma donde ya no hay imagen que valga. Cabe que hubiera algo que el tiempo o las manos se llevaron. La honestidad obliga a decir que la pregunta sigue abierta y que el corazón de la montaña guarda todavía su reserva. Imaginemos la cima al amanecer, cuando la primera luz roza las terrazas altas. El sol asoma por detrás de los volcanes y sus rayos entran oblicuos entre las aberturas de las celosías. Durante unos minutos, la luz se filtra en el interior de las campanas de piedra y despierta los rostros de los budas ocultos, que parecen encenderse desde dentro. Las sombras de los rombos de las celosías se proyectan sobre las figuras y sobre el suelo, y todo el bosque de estupas se llena de una geometría de luz y oscuridad que cambia minuto a minuto. El aire es frío, el viento sopla constante, y en ese silencio de la altura, las decenas de budas velados contemplan la llanura despertando bajo la niebla. Pocas visiones concebidas por la mano humana alcanzan semejante serenidad. Cada uno de estos budas, el de las galerías y el de las estupas, muestra sus manos en una posición determinada, y esas posiciones no son idénticas. En el mundo budista, la disposición de las manos, el modo en que se cruzan, se abren o señalan, transmite un significado preciso, un estado, una enseñanza, un momento del camino espiritual. Las estatuas de Borobudur no repiten un único gesto, sino que ordenan sus posturas de acuerdo con su ubicación en la montaña, orientadas hacia los distintos puntos del horizonte y hacia los distintos niveles del ascenso. La montaña no colocó sus budas al azar, los dispuso como un texto silencioso, en el que la posición de una mano dice tanto como podría decir una frase. Todo este despliegue de la cima descansa, sin embargo, sobre la misma sabiduría constructiva que sostiene el resto de la montaña. Las campanas de piedra, con su celosía perforada, hubieron de calcularse para sostenerse pese a las aberturas que las debilitan, y para resistir, como el conjunto entero, los temblores y las lluvias de la isla. Cada rombo abierto en la roca es una pérdida de solidez que los constructores compensaron con la forma. Que estas estructuras caladas, más frágiles por naturaleza que un muro macizo, hayan llegado en pie hasta nosotros después de 12 siglos y de todo lo que la montaña habría de padecer, dice mucho de la maestría de quienes las alzaron. Y sin embargo, toda esta serenidad de la cumbre, este bosque de budas velados y esta estupa hermética que corona el mundo, estaba destinada a un abandono que nadie, en el momento de tallar la última campana, habría podido imaginar. La montaña que enseñaba a ascender del deseo al vacío, conocería su propio vacío, uno muy distinto del que sus constructores habían concebido. Llegaría un tiempo en que ningún peregrino subiría ya estas terrazas al amanecer, en que los budas entrevistos contemplarían una llanura sin nadie que los contemplara a ellos, y en que la gran obra de los señores de la montaña empezaría a desaparecer del mundo de los vivos. Hay una pregunta que, formulada en voz alta, suena casi absurda, la de cómo se olvida una montaña. Una joya pequeña puede perderse, un manuscrito puede traspapelarse, una tumba modesta puede quedar sin nombre, pero Borobudur no era ninguna de esas cosas. Era el mayor monumento budista jamás levantado, 2 millones de bloques de piedra alzados sobre la llanura, visible desde lejos, meta de peregrinos, orgullo de una dinastía. Y sin embargo, llegó un tiempo en que dejó de recibir fieles, en que nadie subió ya sus terrazas al amanecer, en que su nombre y su sentido se borraron de la memoria de quienes vivían a sus pies. No se derrumbó de golpe. Algo más lento y más extraño ocurrió. La montaña, sencillamente, dejó de importar. Conviene decir desde el principio, con honestidad, que no existe una crónica que narre este abandono,
Igual que sus constructores no dejaron registro de por qué la levantaron, tampoco quedó documento que explique por qué la dejaron caer en el olvido. Los estudiosos trabajan aquí con indicios, no con certezas, y en lugar de una causa única, proponen una convergencia de fuerzas que, actuando juntas a lo largo de siglos, apartaron a Borobudur del mundo de los vivos. No hubo un culpable ni un momento exacto. Hubo un declive, hecho de varias corrientes que fueron sumándose hasta vaciar la montaña de peregrinos. La primera de esas corrientes fue política. Con el paso del tiempo, el centro del poder en Java se desplazó. Las dinastías que gobernaban la isla trasladaron su corazón hacia el este, lejos de la llanura de Kedú, donde se alzaba la gran montaña. Y cuando el poder se marcha, se lleva consigo los recursos, la atención y el prestigio. Un monumento de esta escala no se mantiene solo. Necesita una corte que lo sostenga, monjes que lo habiten, peregrinos que lo visiten, campesinos que entreguen su excedente para conservarlo. Al alejarse el eje de la vida javanesa, Borobudur quedó al margen, en una región que dejaba de ser el corazón de la isla para convertirse en su periferia. Lo que había sido centro del mundo empezó a quedar a un lado del camino. A esa retirada del poder se sumó la fuerza indomable de la tierra misma. La llanura de Kedú debe su prodigiosa fertilidad a los volcanes, pero esos mismos volcanes son vecinos temibles. El Merapi, uno de los más activos del planeta, no descansa. A lo largo de los siglos, sus erupciones cubrieron la región de ceniza una y otra vez. No hizo falta una sola catástrofe descomunal que sepultara la montaña en un día. Bastó la repetición. Capa tras capa de ceniza volcánica cayendo sobre la llanura, temblores que sacudían el suelo, un entorno donde vivir era una negociación permanente con el fuego de la tierra. Es probable que alguna erupción particularmente violenta empujara a la población a alejarse de estos parajes, dejando la montaña aún más sola. Y hubo una tercera corriente, la más honda de todas, porque no tocaba las piedras, sino las almas. A lo largo de los siglos, Java fue cambiando de fe. El budismo y el hinduismo que habían florecido en la isla y que habían dado sentido a monumentos como este, fueron cediendo terreno poco a poco ante la llegada del Islam, que se extendió por el archipiélago a través de las rutas del comercio. No fue una conquista brusca ni una imposición súbita, sino una transformación paulatina de la vida espiritual de la isla. Y una montaña concebida hasta el último detalle como un camino budista de ascenso hacia la liberación, perdía su razón de ser para una población que rezaba ya de otro modo, mirando hacia otro horizonte. El monumento no fue destruido por la nueva fe, simplemente dejó de hablarle a nadie. Aquí está el hecho que rompe toda intuición sobre cómo mueren los grandes monumentos. No lo mató una guerra, ni un saqueo, ni un cataclismo único y espectacular. Lo mató el silencio. Lo mató dejar de ser necesario. Una montaña de piedra no se desploma porque los fieles se marchen, pero sin fieles pierde lo único que la mantenía viva, un sentido compartido, una razón para subir sus peldaños. Cuando el último peregrino que entendía lo que significaba ascender del deseo al vacío dejó de venir, la montaña quedó reducida a lo que la piedra es cuando nadie la lee, una masa inerte, hermosa e incomprensible, a la espera de que la naturaleza hiciera el resto. Y la naturaleza no tardó en reclamar lo suyo. En el clima tropical de Java, la vegetación avanza con una rapidez feroz. Sobre las terrazas sin peregrinos empezaron a brotar hierbas entre las junturas de los bloques. Las semillas que traía el viento echaban raíces en la ceniza acumulada, y esas raíces se abrían paso entre las piedras. Los arbustos crecieron primero, luego los árboles, hundiendo sus garras de madera en las galerías donde antes se leía la vida del Buda. La ceniza volcánica se depositaba año tras año, rellenando los corredores, cubriendo los relieves, mientras el manto verde de la selva se cerraba por encima. Poco a poco, la montaña hecha por el hombre se fue disfrazando de montaña hecha por la tierra. Imaginemos el paraje un par de siglos después del último peregrino. Ya no hay terrazas visibles, ni budas expuestos al amanecer, ni campanas de piedra recortadas contra el cielo. Hay una colina cubierta de maleza,
un promontorio boscoso entre los arrozales, del que asoman aquí y allá algunas piedras extrañas, demasiado regulares para ser naturales. El viento mueve las copas de los árboles que crecen sobre lo que fue la cima del reino sin forma. Bajo esa espesura, invisibles, duermen los miles de figuras labradas, los budas entrevistos, la gran estupa hermética. La montaña sigue allí, entera, pero se ha vuelto invisible. Ha dejado de ser un monumento para convertirse en un accidente del paisaje. Con la desaparición física llegó también la desaparición del sentido. Las gentes que siguieron viviendo en la llanura ya no sabían qué era aquel montículo boscoso. Se había perdido la memoria de los señores de la montaña, del designio del mandala, del libro de piedra. Quedó solo el bulto en el paisaje y en torno a él fue creciendo, en lugar del conocimiento, la leyenda. Un lugar cuyo significado se ha olvidado no permanece neutro en la imaginación de un pueblo. Se llena de otra cosa, de relatos nuevos, de presentimientos. Y aquel promontorio cubierto de selva, que nadie recordaba haber construido, empezó a rodearse de un aura inquietante, la que suelen adquirir los lugares antiguos cuyo origen se ha vuelto incomprensible. Así, la mayor obra de una civilización entera quedó reducida a un enigma verde en medio de los campos, guardado no por monjes ni por reyes, sino por la maleza y el olvido. Pero el olvido, que parecía la derrota definitiva de Borobudur, guardaba en su seno una paradoja que nadie habría sabido prever. Aquella ceniza que la sepultaba, aquella selva que la devoraba, aquel silencio que la había vaciado de fieles, estaban a punto de convertirse, contra toda lógica, en los aliados más fieles de la montaña. Lo que la borró del mapa fue, al mismo tiempo, lo que la salvó. Existe una ley que parece no admitir excepciones. Lo que se abandona, se destruye. Un edificio sin nadie que lo cuide se agrieta, se desploma, se convierte en cantera de la que los vecinos arrancan piedras para sus casas. Una escultura expuesta a la codicia acaba mutilada, vendida, dispersa. El tiempo y la avaricia humana suelen bastar para que de una gran obra abandonada no quede, en pocos siglos, más que un montón de escombros saqueados. Y sin embargo, con Borobudur ocurrió algo que contradice esa ley de raíz. La montaña estuvo abandonada durante siglos, olvidada, invisible, y precisamente por eso muchos de sus tesoros llegaron intactos hasta nosotros. Aquí, el abandono no fue el verdugo, fue el guardián. La clave está en lo mismo que la sepultó. La ceniza volcánica que caía sobre la llanura, capa sobre capa, y la vegetación tropical que se cerró por encima, no solo ocultaron la montaña, la envolvieron, la sellaron, la protegieron del mundo. Aquello que parecía un entierro era, en realidad, una conservación. Los relieves que quedaron cubiertos por la tierra y la maleza dejaron de estar expuestos a la erosión directa, a la lluvia que desgasta, al sol que resquebraja, al viento que lima, y, sobre todo, quedaron fuera del alcance de las manos. Nadie roba lo que no ve. Nadie muta un rostro que la selva ha borrado del mapa. La montaña, al volverse invisible, se volvió inviolable. Detengámonos en esta paradoja, porque tiene algo de vertiginoso. Si Borobudur hubiera permanecido siempre a la vista, célebre y accesible a lo largo de todos esos siglos de cambios, es muy probable que hubiera sufrido mucho más. Habría estado expuesta a los saqueadores de cada época, a quienes buscan piedra para construir, a quienes arrancan una cabeza de Buda para venderla, a la lenta rapiña de generaciones sucesivas. En cambio, el manto de ceniza y raíces la sustrajo a la codicia de los hombres durante el tiempo más peligroso, aquel en que ya no había fieles que la defendieran, pero aún había piedras valiosas que llevarse. La selva montó una guardia que ningún rey habría podido pagar. Cerró la montaña con un candado de vegetación y silencio. No conviene, sin embargo, pintar un cuadro demasiado idílico. La honestidad obliga a decir que esa conservación fue parcial, no perfecta. La misma tierra que protegía ejercía también su presión. Las raíces de los árboles, al crecer, se abrían camino entre los bloques y podían desplazarlos. La humedad acumulada bajo la vegetación se filtraba en la piedra. El peso del terreno empujaba sobre las estructuras, y aquella colina envuelta que servía de núcleo,
empapada por las lluvias, presionaba desde dentro contra la piel de piedra. Algunos sectores se inclinaron, algunas piedras se movieron, algunos relieves de las zonas más expuestas se desgastaron pese a todo. La selva salvó mucho, pero no lo salvó todo, y lo que salvó lo fue guardando con una lenta violencia propia. Aún así, el balance de aquellos siglos de olvido es asombrosamente favorable. Miles de paneles labrados, con sus escenas encadenadas, sus figuras de gracia serena, sus barcos y sus palacios y sus árboles insinuados a golpe de cincel, sobrevivieron bajo el sudario de ceniza y raíces. Muchos budas conservaron sus rasgos bajo la protección de la tierra. El gran libro de piedra, que habría podido perderse página a página en manos de saqueadores, permaneció en su mayor parte legible, esperando bajo la maleza a que alguien lo abriera de nuevo. Lo que un cuidado continuo quizá no habría logrado preservar, lo preservó la indiferencia de la selva. Mientras esto ocurría bajo tierra, en la superficie sucedía otra cosa, más humana y más curiosa. La montaña no desapareció del todo de la mente de los hombres. Desapareció de su conocimiento, pero no de su imaginación. Los campesinos que labraban los arrozales en torno al montículo boscoso sabían que allí había algo. Veían asomar entre la maleza piedras demasiado regulares, formas que no pertenecían a ninguna colina natural. No sabían qué eran, ni quién las había puesto allí, ni por qué. Y ese desconocimiento, en lugar de indiferencia, engendró temor. El lugar se llenó de un aura sombría, la que rodea a los sitios antiguos cuyo origen se ha perdido. Así nació la leyenda de la colina desdichada. En el folclore javanés, aquel promontorio cargado de piedras extrañas se convirtió en un lugar de mala fortuna, un sitio que era mejor evitar. Se contaban historias de desgracias asociadas a él, de infortunios que caían sobre quienes se acercaban demasiado. Conviene ser claro y prudente con esto. Se trata de folclore, de relatos populares nacidos del miedo a lo desconocido, no de hechos. Pero esas historias cumplieron, sin proponérselo, una función real. Mantuvieron a la gente alejada. El temor supersticioso añadió una capa más de protección a las que ya tendían la ceniza y la selva. Lo que los muros no defendían, lo defendió el miedo. Imaginemos a un campesino de aquellos siglos cruzando los arrozales al atardecer, con el montículo oscuro recortándose contra el cielo teñido de rojo. La luz decae, las copas de los árboles que cubren la colina se agitan con el viento, y de la espesura llegan los humores de la selva al anochecer. El hombre aprieta el paso, evita mirar demasiado hacia aquel bulto de piedras que nadie recuerda haber levantado. No sabe que camina junto a la mayor montaña sagrada del budismo. No sabe que bajo esa maleza duermen 500 budas y kilómetros de relieves. Para él es solo el cerro maldito, un lugar que su padre y el padre de su padre le enseñaron a rodear. Y en esa evitación temerosa, sin saberlo, protege un tesoro. Durante generaciones se mantuvo ese extraño equilibrio. La montaña existía y no existía a la vez. Era una presencia física, sólida, enorme, y al mismo tiempo una ausencia en el conocimiento, un vacío rodeado de leyenda. Estaba allí, entera, con sus 2 millones de bloques, sus terrazas, sus estupas y su libro de piedra, y sin embargo, el mundo la había perdido. Ningún mapa la señalaba como lo que era. Ningún erudito la estudiaba. Ningún peregrino la visitaba. Vivía la más singular de las condiciones, la de estar a la vez conservada y perdida, guardada y olvidada, presente y desaparecida. Ese equilibrio, sin embargo, no podía durar para siempre. La montaña había resistido el desplazamiento del poder, el fuego de los volcanes, el cambio de las creencias y el abrazo de la selva, y todo ello la había mantenido, paradójicamente, a salvo. Pero se acercaba un tiempo nuevo, un tiempo de exploradores y de curiosos, de hombres venidos de muy lejos que hacían preguntas sobre las tierras que pisaban, y bastaría con que uno solo de ellos oyera hablar de una colina llena de piedras extrañas para que el candado de siglos empezara a saltar, y la montaña dormida volviera, por fin, a asomar su rostro al mundo de los vivos. En el año 1814, un hombre venido del otro extremo del mundo oyó hablar de una colina llena de piedras talladas, perdida entre los arrozales del centro de Java.
Gobernaba entonces la isla en nombre de una potencia extranjera, un administrador británico con una curiosidad insaciable por la tierra que le había tocado regir. Recopilaba datos, coleccionaba antigüedades, tomaba nota de cuanto le contaban sobre el pasado de Java. Y cuando llegó a sus oídos el rumor de aquel montículo cargado de ruinas, del que los lugareños hablaban con una mezcla de recelo y respeto, no lo dejó pasar. Envió a un hombre a averiguar qué había bajo la maleza. Ese gesto, en apariencia menor, iba a devolver al mundo una montaña entera. El encargado de la misión fue un ingeniero de origen neerlandés al servicio de la administración. Llegó a la aldea, escuchó a los habitantes, contempló el promontorio boscoso del que asomaban piedras extrañas y comprendió que allí se ocultaba algo de una escala que nadie sospechaba. Lo que siguió no fue un descubrimiento súbito ni un golpe de suerte, sino trabajo, mucho trabajo. Reunió una cuadrilla numerosa, alrededor de 200 hombres, y durante unos 2 meses se dedicaron a lo más ingrato y necesario: talar árboles, arrancar arbustos, retirar la maleza que cubría la colina y remover la ceniza y la tierra acumuladas durante siglos sobre las terrazas. Conviene subrayar esto, porque contradice la imagen romántica que suele acompañar a estos relatos. Borobudur no emergió mágicamente ante los ojos asombrados de un explorador solitario. No hubo un instante de revelación, un velo que cae de golpe para mostrar la montaña resplandeciente. Hubo 200 hombres sudando bajo el sol tropical, hachas cortando raíces, cestos de tierra acarreados una y otra vez, semanas de esfuerzo tenaz para arrancar a la selva lo que la selva había tardado siglos en tragarse. El rescate de Borobudur fue una obra de brazos y de paciencia, no un prodigio. Y quizá por eso mismo resulta más admirable. Alguien tuvo que querer de verdad recuperar aquella montaña y pagar el precio en jornadas de trabajo duro. A medida que caían los árboles y se retiraba la ceniza, la montaña fue asomando de nuevo al aire libre. Reaparecieron las terrazas escalonadas, los muros de las galerías, y sobre ellos, poco a poco, los relieves que llevaban siglos sin ver la luz. Emergieron las figuras de gracia serena, las escenas encadenadas del gran libro de piedra, los budas sentados en su meditación inmóvil. Fue asomando el bosque de estupas caladas de la cima, con sus campanas de roca perforada. Lo que había sido durante generaciones un simple cerro boscoso, un lugar que se evitaba por temor, recuperaba su verdadero rostro, el de la mayor montaña sagrada que el budismo hubiera levantado jamás. Imaginemos ese momento con los sentidos de quienes lo vivieron. El olor a madera recién cortada y a tierra removida flota sobre la colina. El aire vibra con el ruido de las hachas y las voces de los trabajadores. Y de pronto, bajo una capa de raíces que se arranca, aparece un rostro de piedra. Sereno, con los ojos entornados, la mirada baja, intacto tras siglos de oscuridad bajo la tierra. Luego otro, y otro más. Manos que emergen de la ceniza, pliegues de túnicas, escenas enteras que vuelven a la luz. Ante los hombres que retiran la maleza se despliega, panel a panel, una historia que nadie recordaba, tallada por manos muertas hacía 1000 años. La montaña, muda durante siglos, empezaba de nuevo a hablar. Pero aquí, justo cuando el relato parece encaminarse hacia un final feliz, aparece el hecho más amargo de toda la historia de Borobudur. El rescate no trajo la salvación, o no solo la salvación, trajo también una nueva forma de peligro, más cruel en cierto modo que el olvido, porque el mismo acto que devolvió la montaña a la vista del mundo, la devolvió también a la codicia de los hombres. Lo que la ceniza y la selva habían mantenido a salvo durante siglos, la luz del día volvió a exponerlo, y no tardaron en llegar quienes veían en aquellos budas serenos no un tesoro espiritual que preservar, sino objetos valiosos que arrancar y llevarse. Comenzó entonces una época de expolio. Durante las décadas que siguieron al redescubrimiento, Borobudur sufrió el saqueo sistemático de sus esculturas. Se arrancaron piezas, se desprendieron ornamentos y sobre todo se cortaron cabezas de Buda. Decenas y decenas de cabezas de piedra fueron separadas de sus cuerpos, sacadas de la montaña y vendidas a coleccionistas y museos. Aquellos rostros serenos que la selva había custodiado durante siglos
terminaron dispersos por salas de exposición en ciudades lejanas, en Europa y en otros lugares, arrancados del conjunto para el que habían sido concebidos. Hoy, muchas de las estatuas de Borobudur miran al mundo sin rostro, decapitadas, mostrando el corte limpio en el cuello donde antes hubo una cabeza. Es una página dolorosa y merece contarse sin adornos ni sensacionalismo, tal como fue. Durante mucho tiempo, llevarse aquellas piezas se consideró casi normal, un modo aceptado de repartir los frutos de una tierra ajena entre quienes tenían el poder de hacerlo. La montaña, que había sobrevivido intacta al abandono, quedó mutilada precisamente cuando volvió a ser conocida y admirada. Hay en esto una ironía sombría que atraviesa toda su historia. El silencio la había conservado. La fama empezó a despedazarla. Cada cabeza cortada era un fragmento de aquel gran designio, arrancado de su lugar en el ascenso del deseo al vacío, convertido en pieza suelta sobre el estante de un desconocido. Y sin embargo, incluso mutilada, la montaña seguía en pie, y su reaparición había cambiado algo para siempre. El mundo ya sabía que existía. Los estudiosos comenzaron a examinarla, a dibujarla, a preguntarse por su significado, a tratar de descifrar el orden de sus relieves y el sentido de su forma. La montaña había dejado de ser una leyenda temida para convertirse en un enigma que valía la pena resolver. El expolio se llevaba sus piedras, pero no podía ya devolverla al olvido. Borobudur había vuelto al mundo de los vivos, herida pero visible, y esa visibilidad, con todo lo que trajo de malo, era también la condición para que un día pudiera ser verdaderamente salvada. Porque el daño acumulado, el saqueo, el desgaste de siglos, la presión de la colina empapada bajo la piedra, planteaban una pregunta que ya no podía eludirse. Una montaña reencontrada y malherida no podía dejarse simplemente a su suerte una segunda vez. Devolverla al mundo había sido solo el principio. Mantenerla en pie, curar sus heridas y protegerla de una nueva desaparición exigiría un esfuerzo de una escala que aquellos 200 hombres con sus hachas jamás habrían imaginado. 1 siglo y medio después de que 200 hombres arrancaran Borobudur a la selva, la montaña se moría de nuevo, esta vez en silencio y a plena vista. Ya no la ocultaba la ceniza ni la devoraba la maleza. El enemigo era ahora más sutil y más implacable, el agua. La lluvia tropical, filtrándose durante siglos entre los bloques, empapaba la colina de tierra que servía de núcleo al monumento. Ese corazón húmedo se hinchaba, empujaba desde dentro, y la piel de piedra empezaba a ceder. Las terrazas se inclinaban, los muros se combaban, los relieves se disgregaban lamidos por la humedad. La gran obra de los señores de la montaña, que había sobrevivido al olvido, corría el riesgo de desplomarse justo cuando el mundo entero la admiraba. El problema, comprendieron los especialistas, estaba en las entrañas mismas de la estructura, en aquella audaz decisión de envolver una colina natural con 2 millones de bloques. Lo que había ahorrado esfuerzo a los constructores del siglo VIII se había convertido, 12 siglos después, en la mayor amenaza. No bastaba con reparar la superficie, con recolocar unas piedras o limpiar unos relieves. Había que llegar hasta el núcleo, drenar la humedad, detener el empuje del interior. Y para eso solo había un camino, tan radical que costaba creerlo: desmontar la montaña para poder salvarla. Entre los años 1975 y 1982 se llevó a cabo una de las mayores operaciones de rescate que un monumento haya conocido jamás. Fue una empresa internacional, coordinada con la colaboración de la UNESCO, que movilizó recursos, ingenieros y especialistas de muchos países en torno a un objetivo común. La escala del trabajo desafía la imaginación. Más de 1 millón de bloques de piedra, los de las galerías cuadradas que envolvían el flanco enfermo de la montaña, fueron desmontados uno a uno. Cada pieza fue registrada, numerada, catalogada, para que pudiera devolverse después a su lugar exacto. La montaña se deshizo, ordenadamente, como un rompecabezas gigantesco cuyas piezas no debían confundirse jamás. Detengámonos en la magnitud de aquel gesto. Los mismos bloques que 80 años de trabajo medieval habían encajado sin mortero, uno a uno, fueron ahora retirados uno a uno, examinados,
limpiados de la suciedad de 12 siglos. Bajo la piedra desmontada se instaló lo que la técnica moderna podía ofrecer y la antigua no: un sistema oculto de drenaje, capas de materiales que impermeabilizaban el interior y conducían el agua lejos del núcleo, para que nunca más la lluvia pudiera empapar el corazón de la montaña y empujar hacia afuera. Se curó el mal desde dentro. Y luego, pieza a pieza, bloque a bloque, la montaña se volvió a levantar, cada sillar de regreso en el sitio donde una mano anónima lo había colocado 1200 años atrás. Imaginemos la llanura de Kedú durante aquellos años. Donde antes se alzaba la montaña compacta, se extendía ahora un vasto campo de trabajo. Miles y miles de bloques numerados reposaban en el suelo, alineados en hileras interminables, cada uno con su marca, esperando su turno para volver a subir. Grúas y andamios rodeaban el esqueleto de la montaña a medio desmontar. Técnicos inclinados sobre las piedras anotaban, medían, fotografiaban. El aire ya no vibraba con el cincel de los talladores medievales, sino con el rumor de una empresa moderna empeñada en la más antigua de las tareas: impedir que una obra hermosa se perdiera. Era, en cierto modo, la construcción de Borobudur repetida al revés, un eco de aquellos 80 años originales concentrado ahora en menos de una década. El resultado de aquel esfuerzo colosal fue el reconocimiento que corona su historia. En el año 1991, Borobudur fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial, el registro de los lugares que la humanidad entera reconoce como tesoros que le pertenecen a todos y que tiene el deber de conservar. La montaña que una dinastía olvidada había levantado entre volcanes, que el desplazamiento del poder y el cambio de las creencias habían vaciado de fieles, que la ceniza y la selva habían sepultado y a la vez salvado, que el redescubrimiento había rescatado y el expolio había herido, quedaba por fin bajo la protección consciente del mundo. De cerro maldito a patrimonio de la humanidad. Ese fue el largo viaje de la montaña. Y aquí, al término del recorrido, conviene volver a la pregunta que ha acompañado cada peldaño de esta historia. ¿Quién levantó una montaña sagrada de piedra con 2 millones de bloques? ¿Y por qué la abandonaron hasta que la selva y la ceniza la borraron del mapa? La respuesta que hemos ido reuniendo no es un misterio sin fondo, sino algo más hondo y más humano. La levantó una civilización entera, los señores de la montaña, con el arroz de una llanura fértil y la fe de generaciones que se pasaron el cincel de padres a hijos durante 80 años. La abandonaron porque el poder se marchó, porque el fuego de la tierra la castigó y porque una isla entera fue cambiando de creencias hasta que la montaña dejó de hablarle a nadie. Ninguna de esas respuestas necesitó recurrir a lo inexplicable. No hubo magia en su construcción, sino una voluntad humana sostenida hasta el prodigio. No hubo maldición en su abandono, sino la lenta suma de fuerzas históricas que apartan a los hombres de lo que un día veneraron. No hubo milagro en su reaparición, sino hachas, brazos y paciencia. Y no hubo azar en su salvación, sino la decisión deliberada de desmontar una montaña para curarla. Lo asombroso de Borobudur no está en lo que no podemos explicar, sino en la escala descomunal de lo que sí podemos. El esfuerzo, la constancia, la inteligencia y, al final, el cuidado de generaciones de seres humanos separados por más de 1000 años y unidos por la misma montaña. Hoy, al amanecer, los peregrinos y los viajeros vuelven a subir sus terrazas, como se hizo hace 12 siglos y como dejó de hacerse durante otros tantos. La niebla se aferra a los arrozales, los volcanes emergen de la bruma, y la primera luz enciende de nuevo los rostros serenos de los budas entrevistos tras la celosía de piedra. La montaña que se leía con los pies vuelve a ser leída. El camino del deseo al vacío está otra vez abierto a quien quiera recorrerlo. Y esa continuidad recuperada, ese hilo que estuvo a punto de romperse para siempre y que unas manos volvieron a anudar, es quizá el mayor de todos los prodigios de esta historia. Hasta aquí el viaje por la montaña de piedra que se perdió y volvió a encontrarse. Si has llegado hasta el final, y si esta historia te ha hecho mirar de otro modo lo que somos capaces de construir y de rescatar, deja tu me gusta y suscríbete al canal para seguir subiendo,
juntos a otras grandes obras que el tiempo estuvo a punto de borrar. Gracias por acompañarme hasta la cima.